a todas las gentes. El título de mi mensaje hoy es La paciencia de Dios para contigo, la paciencia de Dios para conmigo. Sin duda alguna que los padres, cuando tienen hijos que son desobedientes, cuando son hijos que no atienden a su mandato, ¿verdad?, a sus instrucciones, y que se van a delinquir o a hacer cosas que no convienen, llega un momento que muchos padres he escuchado que dicen: ya me cansé, ya me harté, ya no puedo más con este hijo. Pero hoy vamos a ver que hay un Padre Celestial, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, creador de su vida, que es paciente para con usted, que es paciente para conmigo. Y este mensaje está basado en la preciosa palabra de Dios que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es en el libro de Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad?, dijo estas palabras, que Dios no tiene retrasada su venida, sino que algunos tal vez lo tienen por tardanza, pero que Él va a venir para esta tierra. Algunos piensan que Él ya se tardó, sin embargo, los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Dios ha cumplido todas sus promesas, mandó a sus profetas para decir que Jesús iba a nacer en esta tierra de una virgen, y aunque esas profecías son 800 años antes de que se cumplieran, y aunque el pueblo de Israel vivía en opresión, llegó la promesa y se cumplió, porque Dios todo lo que ha prometido y profetizado se está cumpliendo y se va a cumplir, porque dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jehová juró y así acontecerá. Por eso también acá dice que hay gente que tal vez piensa que después de 2 siglos que han pasado después de esta profecía, tal vez Jesús no venga, pero dice que aún así Él vendrá. Y fíjese, la palabra de Dios dice: oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, los tiempos de Dios, amigo, aunque hayan pasado 1000, 2000 años, para Dios es tan simple como un simple día. Pero Él prometió que Jesucristo vendría otra vez para dar cuenta, ¿verdad?, a cada persona, para pedir cuenta de su mensaje, de la obra redentora de Cristo, para pedirte cuenta que qué hiciste, ¿verdad?, con la palabra de Dios que se te depositó en tus manos, que se te predicó personalmente o inclusive públicamente como lo estoy haciendo. Y dice la palabra de Dios que una característica de Dios, amigo, que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, que Él no tiene días de inicio, tampoco días de final, sino que Él es eterno. Por eso, aun cuando dice que algunos piensan que Él ha tardado en regresar, para Dios es como 2 días, simplemente dice que Él no va a retardar esa promesa, sino hay algo que lo está deteniendo, que es el ser humano. Porque la Escritura dice que sería predicado el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas, y entonces de eso vendría el fin, amigo. Por eso usted ve todavía personas, ¿verdad?, en la televisión, la radio, regalándole un tratado, un folleto, o predicando públicamente como lo hago, porque este es el cumplimiento a la profecía de Cristo, que el Evangelio iba a ser predicado a toda criatura, a toda persona, como un derecho inalienable, como un derecho de que la persona pueda conocer el Evangelio de Cristo y tomar su propia decisión. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algo de lo que Dios habla, amigo, persona que me escucha, es que Dios es paciente. Él no se irrita, Él no piensa que es tarde, sino que ha tenido paciencia para con esta humanidad. Para que este evangelio sea predicado y usted tenga la característica de escucharlo y entenderlo, y habrá algunos seres humanos, ¿verdad?, algún varón, alguna mujer, que van a ceder y aceptar los lazos de amor a través del mensaje de Dios y recibirán a Jesús como su Señor y Salvador. Yo tengo la esperanza que sea usted, amigo, que está ahí sentado. Yo tengo la esperanza que sea usted, mujer, que está ahí esperando, parejitas que están ahí descansando un momento. Yo tengo la esperanza que usted sea esa persona que Dios va a abrir su corazón, va a abrir sus oídos para que oiga atentamente
el mensaje de Dios y de esperanza. Dice que es paciente para con nosotros. Él no se ha cansado, Él no ha menguado. Desde que Cristo predicó el Evangelio, impulsó a sus discípulos que llevaran la palabra, y hasta el día de hoy está llevando a mucha gente, ¿verdad?, a cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio a cada ser humano que viva en este planeta Tierra. Por todos los lugares la palabra está corriendo como un río, no se está deteniendo, sigue aún en medio de persecución, en medio de países que han cerrado sus puertas al Evangelio. Aún así la palabra ha seguido corriendo, porque Dios es paciente para con toda la humanidad. Dice que desea que ninguna persona perezca. Ese es el amor de Dios. Perecer significa vivir apartado de Dios. Perecer significa en la resurrección eterna que tú seas hallado culpable, que tú seas hallado en vivir tu propia vida. Pero Dios dice que no quiere que ni una sola persona perezca. Ese es el grande amor de Dios. Esa es la grande paciencia de Dios para con el ser humano. Iniciaba diciéndote que nosotros como seres humanos sí nos cansamos, ¿verdad? De aquella persona que no entiende. Los padres, las madres se cansan, a veces corren al hijo, a la hija, ¿verdad?, que no entendió. Pero Dios no lo ha hecho. Dios sigue gozando de paciencia para con esa humanidad. Y si bien es cierto, la mayoría, mucha gente tendrá oídos sordos, muchos darán la espalda a la palabra de Dios, pero algunos oirán su precioso mensaje, porque están cansados de la vida que llevan, porque están cansados del vacío espiritual que tienen, y entenderán que solo Dios puede llenar ese vacío, que solo Dios puede darle ese amor, esa esperanza que trae para el mundo entero. Dice que el deseo de Dios es que todas las personas procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, amigo? Que usted se vuelva de darle la espalda a Dios, de darle la espalda a su mensaje, para volverse a escuchar la palabra de Dios, para atender el mensaje de Cristo. Algunos, amigos, han dudado, algunos han retado a Dios y le han dicho: si verdaderamente me amas, si yo voy a ser uno de tus hijos, háblame, llama, trata conmigo. Y Dios ha hecho un milagro, una maravilla poderosa en la vida de cientos, miles y millones de personas en el mundo entero, transformando su vida. Jesús es experto en transformar la vida de la persona, ¿verdad?, que está en depresión, de la persona irritable, de la persona violenta, de la persona que ha sido atrapada en un vicio. Dios es experto en volverlo a su poder y a su mensaje, amigo, y hacer una obra maravillosa. Pero ¿qué tiene usted que hacer? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tiene usted que hacer? Recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque Él dice que quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que ni una sola persona se pierda. Ese es el grande amor de Dios, amigo, que va de paso, que va escuchando. Ese es el grande amor de Dios para con nosotros. Esa es la paciencia de Dios para con nosotros. Por eso dice la palabra que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Pero algo grande que Dios tiene es que es grande en misericordia. Si me explico, a un rey le preguntaron: ¿en manos de quién quieres caer? ¿En manos de tus enemigos o en manos del Dios misericordioso? Y él conocía a Dios, amigo, que está acá, y él dijo: prefiero caer en manos de Dios porque sé que Él me va a perdonar. Tal vez Él me llama la atención, pero va a tener misericordia de mi vida. Ese Dios quiere amarte, ese Dios quiere perdonarte, ese Dios quiere tener misericordia de tu vida y transformarte. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34:6: y pasando Jehová por delante de él,
Dice, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amigo que me escucha, ese es lo hermoso del Dios que creó este planeta. El Dios que creó este universo es que es grande en misericordia, es grande en piedad, es fiel y verdadero. Por eso haríamos bien en acercarnos a Él, haríamos bien en aprender su palabra, porque caeríamos en manos de un Dios de misericordia, de gracia, que dice que te conoce desde el vientre de tu madre, que sabe de qué tienes necesidad y que tiene misericordia de ti. Por eso hablamos de este Dios bondadoso, de este Dios misericordioso, para que tú puedas aceptar su amor, su misericordia y su gracia. Fíjese lo que dice la palabra acerca de la característica del Dios de Israel, del Dios de la Biblia, del Dios que le predicamos el día de hoy. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjese qué hermosa palabra de Dios para usted y para mí, que Dios es piadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es amplio en perdonar. Por eso cuando usted ve que a Jesucristo lo crucificaron, lo llevaron a un juicio que Él no merecía, lo azotaron con 40 azotes como un criminal, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún Él al final profirió palabra de perdón, porque Jesús es misericordioso. Y aun cuando clavaron, ¿verdad?, una corona de espinas en su cabeza, y aun cuando a Él lo clavaron en un madero, aún así terminó diciendo para usted y para mí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Dios y Jesucristo son amplios en perdonar, son misericordiosos, bondadosos. Ante ese Dios es el que usted puede llegar, ante ese Dios es al que usted puede abrazar y recibir su regalo y su perdón. Como dijo David, ¿verdad? El rey David de Dios dijo, mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, dijese, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que predicamos, que quiere amarte, que es paciente para contigo, pero que es necesario que tú abras tu vida, tus oídos, tu corazón. La Biblia dice que cómo vas a creer si no escuchas la palabra. Lo primero que tienes que hacer, amigo, personas que alcanzan a escuchar esta unidad de sonido, escuchar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye de ese Dios piadoso, misericordioso, Él toca tu vida, Él te llama y te transforma, si es que ya tiene un plan para ti, para que seas hijo de Dios. La Escritura dice que todo el que recibe a Dios, Dios no le eche fuera, sino que le recibe con los brazos abiertos. Dice la Escritura que Él es amplio en misericordia, amplio en perdón. Por eso los millones que hemos llegado ante su gracia y su misericordia, hemos sido abrazados, arropados,
perdonados por su amor y gracia y gloria. ¿Cómo no amar a ese Dios que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a la humanidad? ¿Cómo no amar a ese Dios que no vio pecado y que dice que solo vivió para hacer bien a la humanidad? Ciertamente seríamos ingratos si rechazamos esa palabra, estaríamos duros en nuestra mente y corazón, pero yo le pido a Dios, amigo, persona que está ahí en su lugar, que va de paso, que usted pueda decir verdaderamente Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y hoy me arrepiento y quiero volverme a Él, porque Él es amplio en perdonar. Dice la Escritura que es misericordioso, que es clemente, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, porque una característica de Dios es que es la fuente de amor. Dice su palabra, no es que nosotros hayamos escogido amarle a Él, sino que Él nos amó primero enviando a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que Dios fue a preparar un lugar especial donde el llanto, el lloro, la tristeza, el vicio, la carga de la enfermedad no habrá. Él iba a preparar lugar, pero para aquel que se hace discípulo de Cristo, para aquel que recibe a Jesús y se hace hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, amigos, somos creación de Dios. El que rechaza su palabra simplemente se queda como creación de Dios. La Biblia dice que solo los que reciben a Jesús son llamados hijos de Dios. Vamos a continuar predicando más la palabra, pero ahorita esta sección concluimos. Yo voy a elevar una oración al Dios Padre, por si aquí hay alguien que dice, Dios me está llamando. No es el predicador que está ahí públicamente hablando, sino es Dios el que me está llamando. Si tú tienes alguna necesidad ahí en tu lugar, exponla a Dios, porque dice que Él tiene cuidado de ti y te conoce tal cual tú eres. Voy a elevar una oración. Dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará lo que tiene que hacer en cada vida y en cada corazón. Jehová Dios de los ejércitos, predicamos tu palabra hoy de esta manera. Yo te pido que tengas misericordia de ese varón, de esa mujer que está ahí en su lugar, de esa mujer que está con sus hijos, que está sentada tantito, de los varones que están aquí al frente, Padre, y que tu palabra pueda hacer aún de aquel lado, todos los que están descansando, Padre, que tu palabra pueda hacer lo que para la cual ha sido enviada, y que obres de forma especial y de forma poderosa. A Dios sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Y recuerda que Cristo te ama, te llama, Él te perdona, eres misericordioso. Acércate.